¿Ya tienes Scarlett o eSign en tu iPhone o en tu iPad? ¿O prefieres utilizar App Store o Flex Store para poder tener tus aplicaciones fuera del App Store? En este video te estaré compartiendo varias aplicaciones sumamente útiles para que le saques el máximo a tu dispositivo. Así que, ¡comencemos! Comencemos hablando de la aplicación Clip, y esta sin duda alguna es bastante útil porque el iPhone no tiene un sistema de un portapapeles universal o un sistema donde puedas copiar y que se pueda guardar todo eso que tú quieras, y esta aplicación la puedes conseguir directamente en App Store, o también te estaré dejando un enlace acá abajo para que la puedas descargar si no quieres utilizar el sistema de App Store, y ahora te estaré enseñando cómo es que funciona. Para poder utilizar esta aplicación, simplemente cuando empieces a seleccionar un poco el texto y aprietes el botón de copiar, te estará apareciendo un mensaje aquí, una notificación que vas a poder deslizarte sobre ella para entonces apretar aquí el botón de permitir pegar, y ahora cuando vayas directamente a la aplicación vas a poder ver este texto que copiaste para que por ejemplo pues lo puedas copiar otra vez, o lo puedas compartir, o lo puedas borrar. Lo bueno de este sistema es que también funciona incluso con imágenes, así que si por ejemplo tienes una imagen aquí y le das aquí al botón de copiar y te deslizas otra vez en esta parte de las notificaciones y le das al botón de permitir pegar, también vas a poder pegar esa imagen para que la puedas obviamente utilizar en otro escenario y te la puedas llevar y guardarla para utilizarla en otro momento. Y en cuestión de la configuración de esta aplicación, realmente no hay muchas cosas que puedas hacer, simplemente determinar cuánto quieres que sea el almacenamiento de esta aplicación. Si quieres guardar 25 opciones, 50 opciones, hasta 100 opciones, para que puedas guardar sin duda alguna mucho contenido en esta aplicación. Para mí sin duda alguna una aplicación como esta es sumamente útil para que puedas guardar ese texto y puedas rescatarlo en otro momento. Me gustaría que hubiera un sistema como de búsqueda para poder encontrar mucho más rápido ese texto o esa foto que guardaste, pero sin duda alguna como una alternativa bastante sencilla, esta aplicación debes tenerla en tu dispositivo. Otra aplicación que sin duda alguna debes tener en tu dispositivo, en el caso del iPad, es la aplicación de Watusi, que es una versión modificada de WhatsApp, y lo excelente de esta aplicación es que tienen acceso a la versión beta de WhatsApp para que, como puedes ver aquí, pues puedas tener acceso directamente a la versión de WhatsApp para el iPad y puedas disfrutar de tener este servicio de mensajería en tu tableta. Aunque obviamente tener acceso a WhatsApp en tu iPad es sumamente útil porque todavía es la hora que Meta no ha lanzado la aplicación de forma oficial para todas las personas. No obstante, esta aplicación tiene otras opciones para poder sacarle el máximo a lo que puedes hacer con esta aplicación de Watusi o de WhatsApp modificado, y es que cuando vas aquí a la parte de las preferencias y vas a la parte de los estados, tienes varias funciones bien interesantes, como por ejemplo poder descargar los estados de otras personas, así que sin duda alguna tiene muchas alternativas que puedes explorar en esta aplicación para poder sacarle el máximo a WhatsApp y poder, además de tener la aplicación en tu tableta, poder hacer mucho más con esta aplicación. La siguiente aplicación de la cual te quiero contar es la primera aplicación que siempre instalo en mi iPhone con métodos alternativos, y es la aplicación de iTorrent, que como te puedes imaginar te permite descargar torrent directamente en tu dispositivo de Apple. Obviamente esta aplicación no sería aprobada en el App Store de Apple, pero con métodos alternos como es el caso de App Store o Scarlett, cualquier método que quieras utilizar, pues puedes instalar esta aplicación. Te estaré dejando el enlace también acá abajo para que puedas descargar la misma, y lo que me encanta de esta aplicación es que aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo puedes descargar este tipo de archivos torrent para que le puedas sacar el máximo a esta aplicación. Y lo que me gusta de la misma es que tiene actividades en vivo para que puedas ver el progreso de esa aplicación, para que puedas ver cómo se está descargando ese archivo torrent que estés, ¿verdad?, pues descargando en tu dispositivo. Y también, como te puedes imaginar, como tiene esta actividad en vivo, pues también tiene la función de las notificaciones en vivo para que puedas verlo en tu pantalla de bloqueo y siempre veas el estado de cómo va trabajando esa parte del torrent y cómo se está descargando. Y aquí puedes ver cómo funciona sin ningún problema. Y si quieres saber más detalles de esta aplicación, ya aquí en el canal tengo un video completo para que le saques el máximo a esta aplicación. Aunque obviamente puedes utilizar estos métodos alternativos para descargar muchos emuladores, el que yo te recomendaría que descargues sería el emulador de Dolphin, especialmente la versión que no necesita JIT. Este método de poder darle más poder de procesamiento a tu dispositivo, especialmente si tienes un dispositivo bastante poderoso, como en este caso el iPhone 16 Pro Max, o si tienes una tableta con los procesadores M1, M2, etcétera, o incluso hasta la M4. Con este emulador vas a poder jugar juegos de GameCube sin tener que activar el sistema de JIT, para que puedas tener una buena experiencia jugando este tipo de juegos. Obviamente a la hora de abrir estos juegos el sistema te estará diciendo que puede ser que vaya un poco lento, pero en algunos juegos, como es el caso aquí de Mario Kart, sin duda alguna, por lo menos en este iPhone 16 Pro Max, va a funcionar bastante bien, y te estaré enseñando
del desempeño ahora. Este juego, como inicialmente corría a 60 cuadros por segundo, pues quizás se siente un poquito lento comparado con la versión, ¿verdad?, corriendo a 60 FPS, pero sin duda alguna es bastante funcional, quizás un poquito lento en cuestión de la fluidez, etcétera, pero para nada. No es imposible jugar este tipo de juegos en tu dispositivo, pero sin duda alguna, si el juego corre o corría en el pasado a 30 FPS, sin duda alguna vas a tener un mejor desempeño. Ese es el caso de juegos como Pikmin. Como puedes ver, aquí me estoy moviendo y sin duda alguna yo siento que está corriendo a los 30 FPS, o sin duda alguna al desempeño que yo recuerdo cuando jugué este juego cuando era niño. Así que como puedes ver, si tienes un dispositivo bastante poderoso, vas a poder tener un desempeño bastante decente jugando este tipo de juegos de GameCube con esta versión que no necesita JIT del emulador de Dolphin. La siguiente aplicación que te recomendaría que tengas, especialmente si eres una persona que utiliza AllStore o también SideStore, es que instales el sistema de Live Container, y este es un sistema que te ayudará a burlar, entre comillas, el límite de las 3 aplicaciones que tienes en este tipo de servicios, ya que cuando abras esta aplicación y la configures, tengo un tutorial completo de cómo funciona acá abajo en la descripción de este video. Como puedes ver, aquí tengo 3 aplicaciones más dentro de Live Container, ya que de esta manera estás como emulando estas aplicaciones dentro de la aplicación de Live Container. Es un poquito bastante complejo, pero sin duda alguna funciona bastante bien. Y aquí puedes ver que tengo una versión de WhatsApp, el emulador de Provenance, para poder tener este tipo de aplicaciones directamente en el teléfono sin tener que utilizar el límite de las 3 aplicaciones que obviamente te limita en esa parte AllStore y SideStore. Y la última que te quiero contar, aunque inicialmente la idea era mostrarte 5 aplicaciones, es recordarte que ahora, utilizando el sistema de AllStore, puedes también tener acceso al emulador de Nintendo Switch, que funciona bastante bien si tienes un equipo bastante poderoso, y ahora es mucho más fácil poder tenerlo, ya que solamente necesitas utilizar AllStore o SideStore para poder instalarlo. Como te mostré en mi pasado video, inclusive un iPhone 15, que obviamente no es el teléfono más poderoso de Apple, puede correr a 60, 59, 58 FPS, dándote un desempeño bastante decente aún en este tipo de juego, que es un juego en el que tienes que usar como carritos, en donde aparece un plomero y otros personajes bastante interesantes. Obviamente aquí no puedo mostrar exactamente lo que estoy jugando porque a Nintendo no le gusta para nada todo esto, pero sin duda alguna te estoy diciendo que en este juego de unos carritos el desempeño es bastante bueno aún en este iPhone 15. Y con esa última aplicación te di un vistazo de las aplicaciones que utilizo a diario en mis dispositivos de Apple, aplicaciones que no están disponibles en el App Store, para poder sacarle el máximo a estos equipos de esta compañía. Si tienes alguna duda o pregunta de algunos de estos métodos, déjame la pregunta acá abajo en la descripción de este video, aunque te estaré dejando todo en la descripción de este video para que sepas cómo hacer todo esto que te mostré en este video. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber acá abajo también si tienes otra aplicación y otra recomendación que me puedas dar para comenzar a utilizarlas en mis dispositivos. Gracias por ver este video. Si te fue útil, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.